tal? Bueno, yo me voy a ir presentando. Sé que quizá hay alguno que se va a ir incorporando de a poco. Mi nombre es José Luis Casinerio. Me estoy empezando a acostumbrar a dar clases de esta manera por Zoom, hasta que yo era docente de la otra época en la cual lo hacía de manera presencial. La verdad que prefiero eso, pero uno se tiene que ir acostumbrando de alguna manera a esta nueva realidad, así que para mí está bien igualmente, pero ténganme paciencia si alguna de las cosas no sale muy bien dentro de esta presentación que voy a hacer. Yo les decía que mi nombre es José Luis Casinerio y voy a ser uno de los profesores que va a estar a cargo de esta materia que es responsabilidad del Estado. La verdad que para mí, yo les agradezco que me permitan participar con ustedes en este ámbito. Para mí es importante desarrollar este tema dentro de lo que es la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, principalmente porque del otro lado están ustedes que son abogados del Estado, que conocen la materia y que evidentemente me permite, y seguramente voy a encontrar una, una manera dinámica, un ida y vuelta con ustedes en cada uno de los temas que vayamos desarrollando durante estos 2 días que me tocan a mí. Nosotros con la doctora Vanessa del Boca, que es la otra docente que va a estar a cargo también, dividimos la materia en 2 partes. Una primera parte que me voy a hacer cargo yo, que va a ser esta semana, hoy y el jueves y este jueves, que me voy a encargar de la parte de responsabilidad del Estado, y particularmente voy a hablar de los principios, ¿no?, de la responsabilidad del Estado, y vamos a tratar de darle, ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre la perspectiva que vamos a tratar de darle a esta materia. Y la semana que viene, la doctora Vanessa del Boca se va a encargar de hablar de la responsabilidad de los funcionarios, y en especial después de las cuestiones relacionadas con la ética pública, y ella se va a ocupar de esto. Después vamos a ver nosotros, vamos a darle un trabajo para realizar. Es un trabajo práctico, son casos que los vamos a discutir en la última semana. Vamos a debatir sobre esos casos la última semana, y después ustedes van a tener que hacer una presentación por escrito, y esto va a ser la evaluación final. Yo descarto que no va a haber inconvenientes, pero si alguno tuviera algún inconveniente con esa evaluación, después nosotros vamos a dar un caso que va a ser una suerte de recuperatorio. Eso evidentemente no se va a debatir en clase, pero también ustedes la presentarán por escrito si esto va a cerrar el ciclo de esta materia. Les decía que les agradezco de alguna manera esta idea, esta posibilidad de poder participar con ustedes, porque a mí me interesa hablar en particular con los abogados del Estado de este tema, porque, bueno, ustedes tienen conocimiento de la responsabilidad del Estado seguramente, por muchos motivos puede ser. En principio porque son abogados. Esto es, si hay alguno que cursó en la UBA, hay una materia que se llama responsabilidad del Estado, pudieron haber cursado ahí. Si no, todos los demás que cursaron en otras universidades y que no tengan una materia específica de este tema, de la responsabilidad del Estado, seguramente vieron la materia, cuando vieron obligaciones, vieron responsabilidad, seguramente trataron el aspecto de la responsabilidad del Estado, porque tiene algunos matices, muchos matices particulares, que ameritan que se dé de una manera especial. Así que ustedes tienen expertise con esto. Seguramente si hicieron algún curso de posgrado, cualquiera fuera el nivel, relacionado con la materia, con el derecho público, algún tema de responsabilidad del Estado trataron, porque es un tema central, troncal dentro de lo que es el derecho público. Y en especial me interesa porque es muy probable, yo le preguntaba recién a Juan si conocía cuál era el perfil de ustedes. La verdad que me había propuesto que se presenten ustedes, quizá eso hubiera llevado mucho tiempo, y entonces por eso preferí que no fuera así. Pero me parece que puede ser muy interesante, sobre todo, la experiencia que tengan ustedes, porque de acuerdo a la función, dentro de la función pública, de acuerdo a la actividad que estén desarrollando, quizá estén defendiendo, estén en alguna causa en la cual defiendan el Estado, en temas en los cuales se disputan cuestiones atinentes a la responsabilidad del Estado. Y esto para mí lo hace muy interesante, evidentemente. Yo
también me dedico, yo ejerzo la magistratura, soy juez federal y entonces tengo constantemente causas en las cuales se debaten cuestiones atinentes a la responsabilidad del Estado, y me interesa mucho ver la mirada, otra perspectiva que puedan tener ustedes acerca de todos los temas que resolvemos nosotros, porque a veces nosotros estamos encerrados en nuestra mirada y ustedes desde la administración pública pueden otorgar o brindar una mirada muy particular, distinta, que a mí me aporta mucho. Por eso digo, les agradezco que me permitan participar, para mí es interesante. Y esta idea de que ustedes tengan todo este expertise me lleva a instarlos a que ustedes tengan una participación activa en la clase. Digo, nosotros vamos a seguir distintos temas de la responsabilidad del Estado, y me interesa que tengan una participación activa ustedes. Esto es, haciendo preguntas para cuestiones que no hayan quedado claras, o cuestiones que ustedes quieran desarrollar de una manera más profunda, con algún matiz distinto, pero particularmente me interesa que ustedes traigan a clase casos que se vayan presentando, que tengan relación con los temas que vamos viendo, porque esto es lo que me parece que hace al derecho o al estudio del derecho más dinámico, y lo hace mucho más, lo hace práctico, ¿no? La idea es mostrar con esta perspectiva, de un punto de vista práctico, el derecho y no solo de un marco puramente teórico. La presentación la voy a hacer yo armé un PowerPoint, me pareció interesante en este esquema en el cual estamos. No esperen arte de mi PowerPoint, no soy un especialista en esto, pero sí lo que propongo, lo que me parece que puede ser interesante, que en estas distintas diapositivas yo les vaya mostrando de alguna manera solo los conceptos o las ideas principales. Esto me parece que ayuda quizá para fijar alguna idea, algún concepto, y como para ir pensando a la medida que voy hablando de cada uno de los conceptos que ustedes vayan viendo en la diapositiva. Les repito, no es una obra de arte en un PowerPoint, pero el objetivo es simplemente ese, mostrar esta idea, las ideas principales de las cuales vamos a ir hablando. Yo iría viendo el PowerPoint, ustedes me van diciendo si lo ven. Yo creo que sí, ¿no? Sí, ahí se ve, sí. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, yo les decía, me ponían que las preguntas las hagan por chat. Me parece que para no perder dinamismo, yo prefiero que las preguntas las vayan haciendo ustedes en la medida que se les presenten, las vayan haciendo desmuteándose. Lo que sí les pido es si se mutean, como para no tener ruidos que pueden distraernos, ¿no? Y entonces, a la medida que ustedes creen que tienen alguna pregunta o algo para aportar, algo para comentar, se va desmuteando y me van interrumpiendo en el momento. Eso es lo que pretendo, eso es lo que insto. Yo decía que la idea es hacerlo de una manera dinámica, y lo cierto es que una de las características particulares que tiene el presentar esta materia en este ámbito, en el ámbito de la ECAE, es que ustedes conocen el tema. El conocer el tema puede significar que quizá todo lo que vaya a hablar, o muchas de las cosas de las cuales yo vaya a hablar, para ustedes sea reiterativo. Ustedes ya lo hayan visto y quizás lo conozcan, y de hecho la gente que ejerce la defensa del Estado en casos en los cuales se debata la responsabilidad del Estado, es muy probable que estos temas los vean a diario, o sea, casi va a ser reiterativo, les repito, muchas de los temas que vemos. Y a esto se le agrega que en realidad la responsabilidad del Estado se viene elaborando toda la doctrina y la jurisprudencia relativa a la responsabilidad del Estado anterior a la ley 26.944, durante los últimos 100 años en la Argentina, a través de la jurisprudencia de la Corte y la doctrina autoral, ¿no? Esto hace que quizá no haya tanta novedad en la responsabilidad visto desde un análisis puramente exegético de cada uno de los principios que rigen a la responsabilidad del Estado. Pero lo cierto me parece que, y esto es el objetivo mío, que le podemos dar una perspectiva distinta,
una perspectiva actual a la responsabilidad del Estado. Y es más, yo creo que no es una cuestión de voluntad, yo creo que es una cuestión de necesidad de darle una perspectiva actual a la responsabilidad del Estado, donde evidentemente no vamos a perder el análisis exegético de la ley 26944, esto es nuestra materia, ¿no? Pero esto lo vamos a integrar con una multiplicidad de fuentes. Y acá vienen dos aspectos que creo que determinan que debe darse una perspectiva actual y una perspectiva distinta a la responsabilidad del Estado. Uno de estos aspectos es multiplicidad de fuentes, lo que la Corte y la doctrina llama diálogo de fuentes. Digamos que hace un tiempo atrás, un tiempo largo atrás, nosotros podíamos tratar cada una de las cuestiones de los institutos del derecho de una manera independiente, individual. Hablábamos de autonomía del derecho público, autonomía de la responsabilidad del Estado, autonomía de distintos institutos del derecho, y los tratábamos, cualquier conflicto que se suscite con relación, en este caso a la responsabilidad del Estado, los tratábamos con los principios que surgían del análisis que había hecho o de la doctrina que había sentado la Corte durante estos últimos 100 años. Evidentemente podríamos hacer lo mismo, limitarnos y ceñirnos al análisis de la 26944 y sobre esa base tratar de resolver y subsumir todos los casos para resolver la responsabilidad del Estado. Pero a mí me parece que eso no es posible ahora, me parece que se pueden lograr o se pueden obtener soluciones o conclusiones que no son justas de esa manera. ¿Por qué? La sociedad se modificó, la sociedad fue avanzando, el ordenamiento jurídico se adaptó a esas nuevas realidades. Hace muchos años que nosotros venimos firmando tratados y convenciones internacionales que tuvieron, después de la reforma constitucional del 94, tienen rango constitucional, principalmente los tratados de los derechos humanos, relativos a los derechos humanos. Y estos fueron creando como microsistemas que tienen un impacto transversal respecto de todo el ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que no es autosuficiente la ley 26944 si la analizamos sin recurrir a esos microsistemas y analizarlo conjuntamente con esos microsistemas que se van dando, tanto de los que surgen de los tratados y las convenciones internacionales a las cuales adhirió el Estado, como de distintas leyes especiales que también tienen impacto sobre todo el derecho y particularmente, especialmente a lo que nos interesa a nosotros, en la responsabilidad del Estado. Esto es lo que vamos a llamar diálogo de fuentes, y esta es, vamos a tratar de hacer una construcción de los principios que sienta la Corte Suprema acerca de la responsabilidad del Estado, pero interpretándolo con este diálogo de fuentes. Por ejemplo, no me imagino resolviendo un caso en el cual se endilga responsabilidad del Estado por no haber tenido la debida diligencia respecto de un caso, de una denuncia por violencia de género, resolviéndolo solo a la luz de la 26944. ¿Se puede resolver así? Sí, podría ser de esta manera. Resolverla a la luz de la 26944 nada más importaría que se pueden tomar dos vías. Una es, o lo resolvemos como responsabilidad por omisión, puede ser hasta que se haga lugar a la demanda, y se haga lugar de la misma manera si recurrimos a este diálogo de fuentes del cual yo les propongo, o puede ser también que se rechace la demanda porque no se recurrió a estos principios convencionales, esta perspectiva de convencionalidad que yo propongo que hagamos. Ahora, fuera cual fuera el resultado de la sentencia que se dicte en un caso así, cualquiera de las dos maneras, si no se recurre a las convenciones internacionales, se está cometiendo un error. ¿Por qué? Aun cuando se haga lugar a una demanda por violencia de género, si no se hace referencia a la violencia de género, se está obviando, no se está visibilizando el problema, un problema social que existe en la actualidad, que existió siempre, pero que en la actualidad es como que se va visibilizando más. Y esto impide a que el Estado, en todas sus ramas, ya sea el Estado, el Poder Ejecutivo, ya sea el Poder Legislativo o el Poder Judicial, en su caso,
tome las medidas pertinentes y principalmente las medidas de prevención. No caigamos nada más en una medida de reparación, sino también las medidas de prevención. Y esto se logra solo a través de un diálogo de fuentes. Esto es, no aislando la responsabilidad del Estado o analizándola nada más dentro de un contexto o ceñida nada más a la ley 26944 y a los principios que surgen de la Corte, sino integrándolos, hablando con este diálogo de fuentes, de lo cual yo les mencionaba antes. No es posible, por ejemplo, tampoco resolver una cuestión relativa a una concesión de un servicio público, la afectación de un contrato de servicio público, sin recurrir a los tratados internacionales, los tratados bilaterales de inversión, que establecen un estándar de protección respecto de la inversión extranjera directa, que es distinto del estándar de protección que protege o que brinda el ordenamiento jurídico doméstico. Si nosotros resolvemos, sin tener en cuenta los tratados bilaterales de inversión, cualquier conflicto con los inversores extranjeros, también podemos ocurrir a tener una sentencia, una decisión o cualquier desarrollo de cualquier acto administrativo que sea injusto. Y esto puede generar responsabilidad internacional del Estado. Y como para agregarles un tema más, como para que se entienda completamente un poco la idea, también pasa esto con los derechos sociales. Particularmente a mí me interesa mucho el tema de salud. Yo trabajo mucho con el tema de salud. Y la salud, los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud, y esto es, en materia de salud lo podemos proyectar con todos los derechos sociales, son compromisos que no pueden ser resueltos solo a la luz de la 26944 o diciendo, o separando, o ciñendo el análisis nada más a todos los principios que surgen de la Corte Suprema de la Nación con respecto a la responsabilidad del Estado y la 26944. Entonces, nuevamente, como para definir esta idea de multiplicidad de fuentes nos hace que tengamos que tener una perspectiva distinta, una perspectiva actual, y este es uno de los objetivos que tengo cuando desarrollemos esta materia. Evidentemente, quizás vamos a estar un poco limitados. Yo traté de medir un poco el tiempo de exposición y me parece que nos va a faltar tiempo, pero voy a tratar de resumir en todo lo que pueda, evidentemente, y haciendo hincapié en todo lo que sea de interés para ustedes, pero voy a tratar de resumir todo lo que pueda el desarrollo de estos aspectos, las cuestiones de género, las cuestiones de los TBI, tratados bilaterales de inversión, y la responsabilidad del Estado, y las cuestiones de los derechos sociales. Particularmente voy a tratar de incorporar el tema del derecho a la salud. Esto me interesa mucho, y la mirada y la perspectiva que tenemos que tener con esto. Y el otro aspecto que me parece que es importante que veamos es la forma en que se presentan los conflictos en la actualidad. Y esto también hace que nosotros tengamos que tener una perspectiva actual de la responsabilidad del Estado distinto. ¿Cómo presentamos esto? La verdad que hace un tiempo atrás, un tiempo largo atrás, quizás los conflictos individuales eran los que se presentaban en la justicia. Nosotros los jueces resolvíamos conflictos individuales que afectaban a las partes nada más, y todos los que eran conflictos colectivos eran conflictos que eran resueltos por la política. La verdad que se producen o se produjeron hace un tiempo atrás ya muchos cambios a nivel social, y esos cambios se proyectaron en el ordenamiento jurídico, y esos cambios también se proyectaron con las nuevas tecnologías, las redes sociales. Es como que se somete a la política, a las decisiones políticas, a cada una de las decisiones políticas, a un escrutinio inmediato de la sociedad. Esto hace que, de alguna manera, los problemas complejos que requieren soportar costos actuales, estos costos actuales que requieren soportar son para tener beneficios en el futuro, de alguna manera se terminan judicializando. ¿Por qué se terminan judicializando? Porque desde el punto de vista político nadie gana elecciones prometiendo costos. Por lo tanto, estos se terminan judicializando. Esto es lo que muchas veces escuchamos nosotros como la judicialización de la política. Y esto determina que los jueces tengamos que resolver ya no solo
cuestiones individuales, sino también cuestiones colectivas. Cuestiones colectivas, y no me refiero nada más a esta idea de el colectivo que surge del fallo Alavi de la Corte, donde habla un conjunto de individualidades, un conjunto de intereses colectivos homogéneos, sino me refiero a cuestiones colectivas que se proyectan en lo que llamamos nosotros o reconocemos como juicios estructurales. ¿Qué son los juicios estructurales? Son juicios, son procesos que no tienen una regulación en nuestro país. En otros países, principalmente de la región, Colombia, Ecuador, Brasil, sí está regulado esto, principalmente los países que tienen tribunales constitucionales, ¿no? Están regulados. Y estos procesos estructurales deciden sobre políticas públicas. Y estos procesos estructurales que deciden sobre políticas públicas evidentemente tienen un impacto directo sobre la responsabilidad del Estado. Y estos procesos estructurales que deciden sobre políticas públicas y tienen un impacto directo sobre la responsabilidad del Estado no pueden ser resueltos a la luz de la Ley 26944 y de los principios nada más que rigen a la responsabilidad del Estado, sino que se tiene que recurrir a esto que dije anteriormente, a esta idea de la multiplicidad, el diálogo de fuentes. Estos procesos estructurales que se ven manifestados, que si bien no están regulados en la Argentina, se ven manifestados, por ejemplo, cuando el Poder Judicial le ordena al Estado a que invierta, investigue para la formulación de una vacuna para la cura de una enfermedad. No estoy hablando del COVID, estoy hablando del caso Viceconte. Estos procesos estructurales en los cuales el Estado le ordena que desarrolle toda la actividad para mejorar la problemática en las cárceles en la provincia de Buenos Aires, el caso Berbisky. Procesos estructurales cuando en el caso Mendoza se ordena a la administración a la limpieza del riachuelo. Estos procesos estructurales entonces que tienen un impacto directo respecto de la responsabilidad del Estado, entonces hacen que tengamos que tener una perspectiva, una mirada distinta de lo que es la responsabilidad del Estado. Y este es el objetivo entonces que tengo cuando hablemos y desarrollemos el análisis de la responsabilidad en estas dos clases, que no va a dejar de ser un análisis exegético de la 26944, sí, pero lo vamos a incorporar con esto. Y después, en la otra clase, en la medida que nos dé el tiempo, vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas, particularmente, las repito, las cuestiones relacionadas con perspectiva de género, las cuestiones relacionadas con los tratados bilaterales de inversión y las cuestiones relacionadas también con los derechos sociales y particularmente con el derecho a la salud. Bueno, voy haciendo como algunos pequeños parates como para que ustedes me digan si tienen alguna pregunta. Bueno, seguimos entonces. Dentro de esta perspectiva que yo les proponía, vamos a ver nosotros las distintas funciones. Creen que yo no veo, ustedes pueden ver el... No, yo no veo nada, ahora José. dejó de compartir, sí. Tendría que compartir de nuevo. Perfecto, perfecto. Entonces, Te vemos a vos. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Ahora Sí, sí. sí. Ahora sí. Estas son eso es un poco la paciencia que les pedí que me tengan, porque me falta un poco de experiencia en esta metodología de las clases, ¿no? Bueno, yo les decía que en esta idea de mirar a la responsabilidad del Estado con otra perspectiva, tenemos que mirar a la responsabilidad ya dentro de un contexto, subsumida dentro de la idea del derecho de daños. Ustedes me van a decir, pero bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que nosotros no tenemos que guiarnos por los principios, por las normas, por las reglas del Código Civil y Comercial. Ustedes saben que en el proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, en principio, se habían establecido dos normas que regulaban la responsabilidad del Estado, de alguna manera copiando
la misma regla que establecía el código de Vélez-Sarsfield con el 1112, la falta de servicio, etc. Y después el proyecto que se aprobó sacó estos artículos del Código Civil y Comercial con la idea particular, teniendo la idea en especial que la responsabilidad del Estado es una materia del derecho público local, por lo tanto tiene que ser regulada por cada una de las jurisdicciones, esto es cada una de las provincias. Esto es, algunas provincias se invitaba a adherirse a la ley nacional, algunas provincias se adhirieron, otras dictaron sus propias leyes, otras no dictaron leyes, se siguen rigiendo por la doctrina y la jurisprudencia que se viene creando durante todos estos 100 años, pero lo cierto que fuera cualquiera la realidad en la cual nos planteemos, lo cierto es que de ninguna manera, yo les digo que trabajo todos los días con el tema de la responsabilidad, de ninguna manera podemos resolver los casos o los conflictos atinentes a la responsabilidad del Estado sin recurrir a principios, normas y definiciones que surgen del Código Civil y Comercial de la Nación. La doctrina sin duda recurre, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que no se aplica directa o subsidiariamente, la doctrina dice que entonces deberíamos aplicarlo en forma analógica. Para mí no es relevante esto, lo cierto es que yo les puedo asegurar que aplicamos el concepto de daño, lo aplicamos sacándolo del Código Civil y Comercial, el concepto de relación de causalidad lo sacamos del Código Civil y Comercial también de la Nación. La forma de contar los plazos, las prescripciones y así, etcétera, lo sacamos porque la ley 26.944 no es autosuficiente, no tiene autosuficiencia. Si no, tendrían que haber dictado un código de responsabilidad del Estado y esto no fue así, no se justificaba tampoco. Dentro de este marco, creo que tenemos que subsumir también la idea, como para darle una idea un poco más integral y un conocimiento un poco más integral, un desarrollo más integral de la responsabilidad del Estado, la idea de la responsabilidad del Estado dentro de lo que es el derecho de daños, o la responsabilidad en general, que abarca tanto la responsabilidad en derecho público como en derecho privado. Y después, en la medida que encontremos algún elemento, alguna particularidad, detallar esto, y esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a analizar la responsabilidad subsumida dentro de esta idea de derecho de daños, de la responsabilidad en general, y después vamos a ir marcando las particularidades que tienen este tipo de responsabilidad. En este marco, la responsabilidad, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las funciones de la responsabilidad. Y dentro de las funciones de la responsabilidad, en nuestro ordenamiento jurídico reconocemos dos. Una que es la tutela resarcitoria y otra que es la tutela de prevención o la tutela preventiva. La tutela resarcitoria de alguna manera es la que prevé la ley 26.944, no prevé una tutela de prevención. Ahora, en la realidad, en la actualidad, un juez podría desconocer si se le presenta una acción preventiva de daños contra el Estado, decir que no admite esa demanda porque no está prevista en la 26.944. No, evidentemente no. Sin dudas, es más, yo creo que dentro de las funciones del Estado, independientemente que nosotros vamos a hacer inicialmente, y generalmente se hace hincapié en el estudio de la tutela resarcitoria, tenemos que hacer hincapié en la tutela de prevención, porque lo que tenemos que tratar de evitar es la causación del daño. Cuando llegamos a la discusión de si tiene que o no reconocerse la responsabilidad del Estado, en algo falló el Estado. ¿Por qué? Porque no fue eficiente la tutela de prevención. Y esta tutela de prevención, que bien no surge de la ley de responsabilidad del Estado, sí surge del ordenamiento jurídico del Código Civil y Comercial de la Nación, que ya les dije que lo vamos a aplicar. Utilicemos el método que quieran, la analogía para no ir en contra de lo que dice el Código Civil y Comercial, pero vamos a utilizarlo, pero también surge de hacer de mirar la responsabilidad del Estado con una perspectiva de convencionalidad, porque la perspectiva de convencionalidad nos lleva a que la tutela de prevención es una es la actividad principal que tiene que desarrollar el Estado para no después ser juzgado por su responsabilidad. Entonces, esta tutela de prevención, que muchas veces se deja de lado, quizás tangencialmente se trata, yo creo que nosotros la tenemos que resaltar como que es
la parte o la faceta, la parte más importante de las funciones de la responsabilidad y también de la responsabilidad del Estado. Tutela resarcitoria, acá lo definimos como la función de reponer al estado anterior al hecho generador del daño o el reconocimiento de la indemnización. Y la de la prevención, esta idea de prevenir la causación del daño o de evitar su agravamiento. Repito, en mi caso, como juez nunca rechazaría una acción preventiva de daños contra el Estado porque el Estado, en la ley de responsabilidad del Estado no está prevista. La haría conjugar quizá con la ley de medidas cautelares contra el Estado, con todas las particularidades que tiene. Ustedes saben que una de las particularidades de la ley de medidas cautelares contra el Estado es que agrega un requisito a los principios, a los elementos de las medidas cautelares, que es la no afectación del interés público, le agrega a la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, no afectación del interés público, y agrega un trámite especial que es un traslado previo, esta idea de bilateralizar la medida cautelar. La verdad que a mí no me genera ninguna tensión esto. Yo creo que el no bilateralizar las medidas cautelares contra el Estado o contra quien fuera, o contra los particulares tampoco, es solo un dogma, que solo debe preservarse sin dudas ese dogma en la medida que esto pueda frustrar la medida cautelar. Por ejemplo, si nosotros pedimos una medida, un embargo, no vamos a bilateralizar el embargo con la persona a cual se va a embargar, evidentemente porque puede desprenderse de esos bienes. Pero si nosotros le vamos a ordenar al Estado una medida, la construcción de una infraestructura, o parar la construcción de una infraestructura por cuestiones medioambientales, sin dudas esto puede estar dentro de la idea de tutela preventiva de daño y esto puede estar encuadrada o puede sacarse de alguna manera esta interpretación de lo que es la ley de medidas cautelares contra el Estado. Entonces, frente a esta idea de una perspectiva distinta de la función de la responsabilidad del Estado, esta me parece importante. No simplemente centrarnos en el aspecto resarcitorio también, sino también centrarnos en el aspecto de prevención. El Estado tiene infinidad, evidentemente, de objetivos, ¿no? Que esto es lo que refleja el presupuesto. Parte del presupuesto, entonces se le está pidiendo esto, es el órgano judicial el que va a ordenar, eventualmente, ¿no? Si se dieran las circunstancias, que va a ordenar una política pública. Esto es lo que yo les decía, que nos hace que tengamos que mirar de manera distinta la responsabilidad del Estado, porque cuando analizamos entonces la responsabilidad del Estado, hace que se ponga en juego ciertos aspectos que es muy difícil de discutir. Los jueces contamos con muy poca información para poder tomar esas decisiones, pero a veces nos enfrentamos a ciertas cuestiones y quizás en una ruta rota uno quizás puede ser hasta más flexible, pero con todas las particularidades que me decís por los accidentes que hay, así que la flexibilidad sería relativa. Pero supongamos una cuestión de derecho a la salud. Supongamos que una persona, yo tengo ahora un caso en el cual me están pidiendo, hay un medicamento que es para la atrofia muscular espinal, que es el Zolgensma. Es un medicamento que sale $2 millones. Es un medicamento que no está en el programa médico obligatorio, por lo tanto, las obras sociales dicen que no están obligadas a brindar, y se intima también, claro, sí, esto es relativo, ¿no? Porque la verdad que el programa médico obligatorio es un piso prestacional, no es un techo, ¿no? Después vamos a hablar de cuál es el estándar que hay que respetar. Esto me parece interesante, yo trabajé mucho sobre este tema, pero particularmente lo que digo es, me están pidiendo un medicamento de $2 millones. El ordenar un medicamento de $2 millones que no puede ser soportado por la obra social, evidentemente se traslada al el Estado. Cuando del Estado, cuando está en juego la vida, el Estado puede argumentar las cuestiones presupuestarias para no respetar esto. Ahora, si no puede argumentar estas cuestiones presupuestarias para esto, nosotros lo que estamos haciendo es quitándole al presupuesto de salud, o sea, lo que le corresponde a todo
a toda la sociedad que tiene como presupuesto de salud para darle a una persona por una enfermedad $2 millones. $2 millones de una enfermedad que existen, yo tengo el dato, 400 personas acá en la Argentina. Si le damos $2 millones a 400 personas por esta medicación, estamos en un problema. Está en un problema el sistema de salud. Y esto es lo que hace que nosotros tengamos que mirar y analizar con otra perspectiva la responsabilidad del Estado. Ya no es suficiente con analizar, bueno, si no le da el Estado, entonces, perdón por la brutalidad de lo que voy a decir, pero déjenme resumirlo de esta manera, que se muera esa persona y que después se le reclame al Estado los daños y perjuicios. Esto no, evidentemente no puede hacer. Entonces, te repito, me parece más que atinado esto que decís porque se relaciona con dos aspectos. No solo con el aspecto de la acción preventiva de daños, sino también con esta idea que yo les decía, el tipo de procesos que se presentan, los juicios estructurales que determinan que los jueces tengan que, en último de los casos, decidir cuestiones de políticas públicas. Y acá estamos en un problema y después vamos a ver cómo se desarrollan y cómo impacta todo esto. Después, digo, lo paso para después porque si no sigo un orden nos vamos a perder y se me va a ir el tiempo. ¿Está bien? ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? No, bueno. Comparto pantalla de nuevo, creo que la están viendo. Sí, sí, la está. La próxima diapositiva es una pregunta. La pregunta parece una provocación, pero no es una provocación. En realidad es para que pensemos un poco en la responsabilidad del Estado en la actualidad. Nosotros podemos entender que en la actualidad la responsabilidad del Estado, esta es la pregunta, ¿es solo una teoría? Y vamos a ver, voy a dar un ejemplo. El caso es el caso Furlan, que seguramente ustedes lo conocen. ¿Es solo una teoría la responsabilidad del Estado? El caso Furlan es un caso, seguramente ustedes lo deben haber escuchado y deben haberlo estudiado quizá en algún momento. Es de un chiquito de 14 años que sufrió un daño por un hecho que es atribuible al Estado Nacional. Este chiquito sufrió, por ese daño, sufrió una discapacidad del 80% de la total obrera. Inició una demanda de daños y perjuicios contra el Estado. Esta demanda de daños y perjuicios la inició 2 años después, la inició sus representantes, sus padres, ¿no? Sus representantes legales, evidentemente, iniciaron esta demanda. Para dar traslado de la demanda tardaron 3 años para dictar sentencia. Estos son aproximados, las fechas no las tengo muy claras, pero son más o menos esta cantidad de años. 3 años para dar traslado de la demanda, 10 años para dictar sentencia, 1 año más para ser confirmada por la Cámara, y después por el sistema de cobro de ejecución de sentencias contra el Estado, del pago de dar sumas de dinero. Después vamos a verlo, pero ustedes saben que hay dos regímenes, uno que es de las deudas no consolidadas y otro de las deudas consolidadas. Como esta era una deuda consolidada, se pagaron en bonos de deuda pública. Si no conocen esto, los bonos de deuda pública son bonos que amortizan a 16 años. Evidentemente, si no amortizan, los bonos se pueden colocar en el mercado, pero si se colocan en el mercado, hubo algunas series de bonos que eran un poco más convenientes porque estaban atados al dólar. Creo que era el bono Pro 15. Pero la mayoría de bonos, cuando se colocan en el mercado, se les da un valor muy por debajo del valor nominal, ¿no? Se les paga un valor muy por debajo. Esto quiere decir que el chiquito que sufrió un daño por responsabilidad del Estado a los 14 años, después de 15 años vendiendo los bonos, cobró esta indemnización después de 15 años, y cuando cobró aproximadamente un 30% de la indemnización. 14 años, 80% de incapacidad, 15 años pasaron para que se le reconozca y se le reconoció un 30%. En los hechos, esto significa que en realidad existe un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en nuestro país. ¿Podemos decir que existe? Parecería que no. Hay algunos autores, particularmente Gordillo, plantea una suma de casos, así como este caso Furlan, y de alguna manera se hace cargo con una mirada un poco más pesimista
diciendo que en realidad en la Argentina no existe un reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Otros autores, o muchos profesores, cuando hablan de la responsabilidad del Estado, no plantean con esta mirada la responsabilidad y hablan de una manera con una descripción exegética de la responsabilidad del Estado. Hablan de la responsabilidad del Estado sin hacerse cargo, por lo tanto uno entiende implícitamente que para ellos no hay ningún inconveniente y que hay un reconocimiento total de la responsabilidad del Estado en la Argentina. Dice que muchos autores hablan de un reconocimiento muy avanzado en comparación al mundo de la responsabilidad del Estado. Nosotros, como siempre es posible en el derecho ponernos en una posición intermedia, nos vamos a colocar en una posición intermedia ecléctica en el cual podemos decir que sí, existe un reconocimiento de la responsabilidad del Estado. En muchos casos se responde de manera eficiente. En muchos casos el Poder Judicial atiende a los tiempos. Esto es un gran problema en todo el mundo, en la Argentina también, el tiempo que demora la justicia, el tiempo en reconocer esto, pero muchas veces se responde de manera eficiente. Por ejemplo, volviendo al tema de salud, cuando se reclama una prestación médico-asistencial al Estado por incumplimiento del Estado de las prestaciones médico-asistenciales, la respuesta del Poder Judicial es inmediata, y la respuesta consecuentemente del Estado también es inmediata. Esto hace que se pueda prevenir un daño. Esto es una respuesta inmediata, es un reconocimiento de la responsabilidad. Hay muchos casos en los cuales se debate en términos clásicos la responsabilidad del Estado, donde también dentro de un plazo razonable, o a veces ponderando también la situación de vulnerabilidad de quien está reclamando, menor, discapacidad, persona mayor, mujer, la situación de vulnerabilidad, se toma una actitud por parte del juzgado, una actitud distinta, por ejemplo, soslayando el sistema de la 23982 acerca de cómo se tienen que ejecutar las sentencias contra el Estado. Entonces muchas veces también debemos reconocer que existe lo otro, o sea, esos procesos donde la responsabilidad del Estado todo termina siendo solo una teoría. Y esto más allá de que puede generar una responsabilidad internacional del Estado, esto es importante, sin duda, no tengo dudas, lo más importante es que no termina por reparar el daño que causó a un particular, en este caso, a Furlan. Creo que el nombre era Sebastián Furlan. A la respuesta a esta pregunta, entonces, ¿existe un reconocimiento en la actualidad, un reconocimiento de la responsabilidad del Estado? Nosotros decimos, en algunos casos sí existe un reconocimiento y en otros casos, sin dudas, vemos que no existe. Esto genera responsabilidad internacional del Estado. Vamos después a analizar este caso en particular. Después acá hay una mención acerca de los reclamos de los familiares y la relación de causalidad, pero lo voy a dejar para tratar un poco más adelante, porque quizás pueda generar alguna confusión ahora. Por ahora nos quedamos con esta idea de que el no haber podido hacer efectivo esa ejecución de esa sentencia, la sentencia y la ejecución de la sentencia dentro de un plazo razonable, esto fue denegación de justicia, y esta denegación de justicia importó no haber reconocido efectivamente la responsabilidad del Estado en este caso. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Sí, José, mira, hay en el chat una pregunta de Gustavo Castillo con el tema de la bilateralidad acá no sé si ves la pregunta. ¿Existen casos en donde se aparte de la ley de medidas cautelares? Perdón, aclara. Si existen casos en los que se tenga que dar a conocer a la otra parte del pedido de una medida, o cuál sería en sí el criterio para determinar cuándo sí o cuándo no. Yo supongo la bilateralidad, si la das a conocer. Sí. Está muy bien la pregunta. De nuevo, sí existen casos, algunos, bueno, la ley de medidas cautelares contra el Estado prevé que antes de dictar una medida cautelar hay que darle un traslado al Estado, o hacerle un pedido de informes, salvo en los casos en los cuales se debatan cuestiones relativas a la salud o a amparos. En todos los demás casos, o que el juez lo justifique de manera fundada, en todos los demás casos, la ley de medidas cautelares contra el Estado establece especialmente que tiene que darse traslado. En la ley de patentes de invención también pasa lo mismo. La ley de patentes, la ley de patentes nuestra se modificó con el TRIPS. El TRIPS es un acuerdo
internacional que está dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, del cual la Argentina forma parte, y se modificó, adhirió la Argentina al TRIPS, y esto también hizo modificar la ley de patentes, la 24841, y en la ley de medidas cautelares, y en el título que trata las patentes de medidas cautelares relativas a las patentes de invención, también se prevé un traslado. Y por el otro lado, les repito, yo creo que es solamente un dogma, y esto es particularmente porque qué mejor para nosotros, los jueces que estamos de este lado, tener mayor cantidad de elementos para decidir de una manera justa cualquier medida cautelar que pueda afectar a cualquier. Esto me parece que beneficia a las dos partes, tanto al actor, a quien pide la medida, como a la demandada. Evidentemente, el único reparo que tenemos que tener es cuando el propio objeto de la medida cautelar obsta a que se le dé traslado. Particularmente, es muy claro, esto es en el embargo. Yo nunca daría un traslado a la otra parte cuando se va a trabar un embargo, porque esto sin dudas puede instar, puede provocar que quien se le va a trabar un embargo se desprenda de los bienes, es una locura. Ahora, en todos los otros casos en los cuales el objeto de la medida cautelar no se ve diluido, desdibujado por el hecho de dar un traslado, me parece hasta conveniente. Yo creo que, nuevamente, lo sostengo como que es un dogma que se fue como que tergiversando en el tiempo y se fue utilizando en casos en los cuales hubiera sido conveniente que se hubiera dado un traslado a la otra parte, se hubiera escuchado a la otra parte. Muchas veces cuando resolvemos nosotros no tenemos elementos para resolver de manera completa una medida cautelar. Y a veces por ese principio de duda, a veces por la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Una duda en el buen sentido de la palabra, esto es, no es que dudamos y le damos por las dudas, no, dudas dentro del marco de las probabilidades de que exista ese derecho, o en el derecho, la medida cautelar, siempre estamos en el ámbito de la verosimilitud del derecho, o sea, la probabilidad de que exista este derecho. Evidentemente, la firmeza acerca de si existe ese derecho o no la vamos a tener después de la producción de la prueba en la sentencia. Pero cuando nosotros tomamos esas decisiones cautelares, muchas veces tienen un efecto gravoso, muy gravoso respecto de la otra parte. Y el escuchar a la otra parte puede complementar la información con la cual contamos nosotros, lo cual hace que hasta podamos cambiar el objeto de la medida cautelar, dictemos una medida cautelar, preservemos el objeto que está en debate en el proceso, pero nos permita a nosotros ser de una manera que genere el menor gravamen posible a la persona a la cual se le va a dictar la medida cautelar. En suma, conozco casos, yo constantemente estoy dando traslado del pedido de medidas cautelares, casos en los cuales expresamente está previsto contra la ley de medidas cautelares contra el Estado, y por ejemplo el otro caso que les pongo como ejemplo es el de la ley de patentes de invención. Pero también en otros casos en los cuales yo veo que no genera un perjuicio el traslado, doy traslado. Y después yo regulo cuánto tiempo, de qué forma. El traslado puede ser de un día, o sea, el tiempo, el peligro en la demora, en ciertos casos no se ve diluido o no se ve afectado por el hecho de dar un traslado, porque esto puede ser por una cuestión de horas, de días y de distintas formas. Ahora tenemos muchos recursos, no se olviden que ahora dar un traslado, notificar una demanda, con una cédula, cualquier auto en un proceso, es una cuestión de un minuto, ¿no? No pasaba como antes. Yo tengo muchos más años que ustedes y me acuerdo que para hacer una cédula tenía que ser el abogado, la tenía que traer, la teníamos que confrontar, se diligenciaba y esto era 15 días, un mes, cada cédula. Supongamos que teníamos esto, ustedes quizás son más chicos, lo escucharon o lo vieron en algún caso de televisión, pero yo sí me acuerdo porque yo sí trabajé con ese sistema. Así que esto sí se puede hacer de esta manera. Si tienen alguna otra pregunta, si no, seguimos. Bueno. Dentro de este esquema, donde vamos a analizar nosotros la responsabilidad en el marco
de la ley del derecho de daños y de la responsabilidad en general, lo primero que me gustaría hacer es describir cuáles son los elementos comunes a la responsabilidad, ya sea en el ámbito del derecho privado o ya sea en el ámbito del derecho público. Y después nosotros vamos a ir describiendo estos elementos, cómo tienen que analizarse, cómo tienen que ir interpretándose para la responsabilidad del Estado, particularmente para algunos tipos de responsabilidad en especial. Vamos a ver que tiene algunos matices la responsabilidad por actividad lícita, para darle forma después a la responsabilidad del Estado. Pero lo primero que tenemos que ver entonces cuáles son los requisitos para atribuir responsabilidad tanto en el ámbito del derecho privado o en el derecho público. Y los autores quizá no se ponen de acuerdo cuáles son los más, los relevantes, los importantes, los imprescindibles, pero yo creo que todos los autores hablan de esto, y esta es mi opinión, me parece que estos son los elementos que tienen que presentarse, que son una acción u omisión, debe presentarse una acción o una omisión que sea antijurídica, evidentemente el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. Estos son los 5 elementos que deben presentarse. Ahora vamos a ir hablando, particularmente vamos a hablar una pequeña mención de la antijuridicidad, una mención un poco más detallada de lo que es el daño y la relación de causalidad, y después la acción y la omisión y el factor de atribución lo vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos el tema de la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos, o son algunos de los elementos que tienen particularidad para que lo tratemos de manera diferencial. Primero les decía que vamos a ver qué es la antijuridicidad. La antijuridicidad es el Código Civil y Comercial de la Nación, lo simplifica diciendo que toda acción u omisión que genere un daño, que cause un daño, es antijurídico. O sea, como principio, la acción o la omisión cuando causa un daño es antijurídico. Excepcionalmente, no va a ser antijurídico cuando se dé alguna causa de justificación. Por ejemplo, legítima defensa. Por ejemplo, error excusable. Pero si no, cuando una acción u omisión causa un daño, es antijurídico. Esta es la primera idea que tenemos que tener. ¿Qué es el daño? Para el daño, como les decía, nosotros vamos a sacar muchos conceptos del Código Civil y Comercial de la Nación, y este es uno. El daño no lo define la Ley de Responsabilidad del Estado, y los define el Código Civil y Comercial diciendo que es la lesión a un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por el objeto el patrimonio, la persona o los bienes colectivos. Y tiene ciertas características el daño para que sea resarcible. Nuevamente, estamos viendo los elementos que tienen que presentarse para que se le pueda individuar responsabilidad a una persona y después la vamos a individualizar responsabilidad del Estado. No es suficiente, evidentemente, que exista un daño, pero es uno de los elementos que se tiene que presentar. Digamos, el principal elemento. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Responsabilidad en el marco de la responsabilidad civil. Y responsabilidad en el marco de la responsabilidad civil dentro de la función de reparación que tiene el derecho civil, la responsabilidad. Porque desde la faz preventiva van a ver que no es necesario el daño. Al contrario, hay que evitar el daño. El daño puede ser directo o indirecto, el daño puede ser actual o futuro, y puede ser cierto, tiene que ser cierto y subsistente. Estas son las características del daño. El daño directo e indirecto, pongamos el caso de un menor, acá ponía el ejemplo de un menor que tiene una severa discapacidad. El daño directo es el daño que se le causa al menor que sufre esa discapacidad por una causa de mala praxis médica, supongamos. El daño indirecto es el daño que sufren los padres, ya sea un daño material o un daño moral. Y acá les marcaban el artículo 1078 y el 1741 particularmente, que prevé la legitimación del daño moral. Ustedes saben que el daño moral por el 1078 solo podía ser reclamado por el afectado de manera directa, y por muerte del afectado de manera directa solo podían reclamarlo los herederos forzosos. El Código Civil y Comercial de la Nación repite más o menos
esta fórmula, solo que dice ascendientes, descendientes, cónyuge, y también habla del conviviente que tenga un trato familiar ostensible. Este es el conviviente que pueda acreditar que tiene una relación de convivencia, también podría reclamar el daño moral cuando alguien que convive con esta persona sufre una severa o una grave discapacidad. Por lo tanto, daño directo, tenemos que entender el que sufre el menor, y daño directo el que sufriría, en el ejemplo que pusimos, los padres, que puede ser, como les dije antes, tanto material, por los gastos que tuvo por el tratamiento del niño, o también puede ser moral de acuerdo a la ampliación del 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación. El daño también debe ser actual, pero también puede ser futuro. Todo daño actual se va a considerar todo el daño que con anterioridad a la sentencia se haya manifestado. Y todo daño futuro es el que se manifiesta con posterioridad a la sentencia. La particularidad, sin dudas, el daño actual tiene que ser acreditado, ¿no? El daño futuro también debe ser acreditado, pero con un grado de certeza. El daño futuro puede ser, por ejemplo, la pérdida de chance. La muerte de un hijo puede generar daño por pérdida de chance del apoyo económico que pueden tener los padres cuando el hijo que falleció tuviera trabajo y los pudiera ayudar económicamente. Esa pérdida de chance es un daño futuro. En la medida que exista certeza acerca de la existencia que va a ocurrir ese daño, entonces ese daño es indemnizable. Por lo tanto, el daño puede ser actual o futuro. Tiene que ser cierto, esto se contrapone a lo hipotético, a lo eventual, y tiene que ser subsistente. La idea de que sea subsistente es que tiene que subsistir el daño, pero que no tiene que haber sido reparado por quien causó el daño. Si fuera reparado por quien causó el daño, entonces ese daño deja de ser subsistente. Sin embargo, si la reparación es por ejemplo, el propietario de un automóvil tiene un accidente, le choca el auto, lo manda a reparar, esto no quiere decir que dejó de ser subsistente ese daño y no puede reclamar. En ese caso sí es subsistente. La subsistencia o no depende de el resarcimiento, la reparación que haya tenido por parte de quien causó el daño. Entonces, tiene que ser directo, actual o futuro, directo e indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. El principio del daño es que su reparación debe ser plena. Esto surge como principio de la Constitución Nacional, surge también del Código Civil y Comercial de la Nación, y básicamente vamos a entender que toda la doctrina y la jurisprudencia entiende que la reparación frente a la causación de un daño tiene que ser una reparación plena. Ahora, ¿qué entendemos por reparación plena? Esto tiene muchos matices y esto tiene muchas regulaciones que hacen que la reparación plena no sea tal. El primer obstáculo o la primera limitación a la reparación plena que vamos a encontrar es con el otro elemento, que es la relación de causalidad. Ahora vamos a hablar de la relación de causalidad y vamos a ver por qué ese es un elemento limitador de la reparación. Entonces la reparación plena es relativa, sino que se encuentra limitada por la relación de causalidad. Y hay otras leyes también que establecen una reparación especial, como es, por ejemplo, la ley que regula el derecho marítimo, la ley que regula el derecho aeronáutico, las leyes ambientales, y particularmente la ley de responsabilidad del Estado en la actualidad, cuando regula la reparación por indemnización en los casos de responsabilidad por actividad lícita. En estos casos vamos a ver, después los vamos a analizar, pero vamos a ver que la ley solo habla de reparación del daño emergente y no así del lucro cesante. Entonces, este es el principio es la reparación plena. Ahora, esta reparación plena vamos a ver que puntualmente con los que mencioné, pero después con la relación de causalidad, que tiene muchas limitaciones. Y por último, una característica del daño es que la prueba del daño. ¿Quién debe probar el daño? Evidentemente, quien debe probar el daño, en principio, con el principio dispositivo, es quien alega el daño. Esto tiene muchos matices. Ustedes saben que en la actualidad, ya hace un tiempo, venimos tratando el tema de la carga probatoria dinámica, ¿no? Esta carga probatoria dinámica que determina la obligatoriedad de quien esté en mejores condiciones de probar el daño, de probarlo. Y para el caso que no lo haga,
Esto pasa, por ejemplo, en la responsabilidad médica. Para el caso que no lo haga, se genera una presunción para quien no probó el daño. Entonces, en principio, como principio, quien tiene que probar el daño es quien lo alega, salvo con esta teoría de la carga probatoria dinámica. Y también el Código Civil y Comercial agrega un aspecto más, que es que salvo que surja notorio de los propios hechos. ¿Qué es esto que salvo que surja notorio de los propios hechos? Es lo que en la doctrina reconocemos como el daño in re ipsa. El daño in re ipsa. ¿Qué es el daño in re ipsa? Es el daño que surge notorio de los propios hechos. Un caso es, frente a la muerte de un hijo, quien reclama, los padres que reclaman daño moral, sin dudas, ningún juez, nadie podría alegar que el daño moral, si no fue demostrado con una prueba pericial, por ejemplo, no existió. ¿Por qué? Porque de los propios hechos, la fatalidad que implica la muerte de un hijo determina que exista, de los propios hechos, del propio hecho de que fue la muerte del niño, exista el daño moral causado o haya afectado en la psiquis, en la moral, en la tranquilidad, en la fase afectiva, ¿no?, de los padres. Hay otros casos en los cuales la jurisprudencia también reconoce el daño in re ipsa, que a mí me parecen un poco más dudosos. De alguna manera, en el caso que les ponía recién, uno no duda que ahí surge notorio de los propios hechos, sino hay que probar el daño. Hay otros casos como, por ejemplo, la jurisprudencia reconoce en cuestiones contractuales. Ahí el daño in re ipsa se reconoce de una manera mucho más restringida, más estricta. Lo cierto es que, por ejemplo, lo reconoce cuando la pérdida de un vuelo en el contrato de transporte aéreo, con la pérdida de un vuelo se reconoce el daño moral como in re ipsa, con la pérdida de un equipaje o la demora en devolver un equipaje también en el transporte aéreo, con los cortes de luz. Nosotros tenemos muchos cortes desde el sur, no desde el norte, ¿no? Pero los cortes de luz, el propio corte de luz significa un reconocimiento de daño in re ipsa de acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales, acá en los tribunales federales. También me generan un poco más de dudas esos casos, ¿no? Si no hay que probar en esos casos los daños, pero lo cierto es que la jurisprudencia lo reconoce. Entonces, las características del daño, dimos la definición, y esta característica que tiene que ser directo o indirecto, actual o futuro, siempre cierto, que se contrapone a lo hipotético y subsistente, que la reparación es plena con las particularidades que les dije y vamos a desarrollar después, y que la prueba del daño en principio está a cargo de quien lo alega, salvo que sea un daño in re ipsa o que tengamos en cuenta la carga probatoria dinámica. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Bueno, continuamos. El próximo tema que nosotros vamos a tratar, que es otro de los elementos de la responsabilidad, es la relación de causalidad. La relación de causalidad es el elemento que liga al daño con la omisión o la acción, ¿no? Y la relación de causalidad tiene dos funciones. La primera función es determinar a quién se le atribuye el daño. Y la otra función que tiene la relación de causalidad es, como les decía, establecer los límites de las consecuencias que se deben reparar. Estos son los dos elementos, las dos funciones que tiene la relación de causalidad. Para hacerlo lo más claro posible, voy a poner un ejemplo muy básico, donde voy a quitar todo elemento y voy a poner solamente dos supuestos. Un supuesto en el cual, el primer supuesto o la primera condición, que es una persona que tiene una emergencia, llama al 911, y frente a ese llamado del 911, un patrullero de la policía a alta velocidad recurre a esa emergencia, ¿no? Recurre por esa emergencia. Evidentemente, ese hecho está comprendido, tiene como antecedente un millón de condiciones más que las simplificamos en estos dos hechos nada más, o estas dos condiciones, para explicar a qué se refiere atribuir el daño y establecer los límites de la consecuencia. Este patrullero que va a alta velocidad, en el medio del camino, atropella a una persona y le provoca
lesiones. Lesiones que hacen que esta persona tenga que ir a un hospital y que tenga que hacer un tratamiento de unos días, ¿no? Nosotros vamos a analizar la responsabilidad de este hecho. Y entonces encontramos dos condiciones, las simplificamos en dos condiciones. Una fue el llamado del 911, de una persona que llamó al 911, y otra la del patrullero que puso una cosa riesgosa, el automóvil, y encima a alta velocidad, en la calle, que es el que provocó el daño. Nosotros, ¿a quién diríamos que debe atribuirse el daño? ¿A quien llamó al 911? No, evidentemente es un absurdo esto, sino al patrullero. ¿Y por qué? ¿Cuál es el límite que encontramos? ¿O cuál es cómo encontramos nosotros la respuesta a esta? En este caso parece simple, pero en otros casos más complejos. La previsibilidad en el daño. Siempre todo hecho dañoso, todo daño, es un consecuente de un conjunto de antecedentes que son condiciones. En el caso que pusimos nosotros, la reducción de esas condiciones fueron dos: el llamado al 911 y el patrullero. De ese conjunto de condiciones nosotros tenemos que analizar cuál causó el daño de haber atropellado, cuál era previsible que cause el daño. ¿Era previsible que un llamado al 911 termine o concluya en el daño causado o la lesión que se le causó por haberlo atropellado el patrullero? No, evidentemente no era previsible. La previsibilidad dentro de lo que es un hombre común. Esta previsibilidad dentro de un hombre común, evidentemente que a veces se ve agravada por el tipo de prestación que se brinda. Después lo vamos a ver un poco más claro, pero esta idea, ¿se acuerdan del 902 del Código Civil, cuando decía que cuanto mayor era el deber de diligencia que se necesitaba, era mayor el nivel de estrictez con el que se tenía que analizar? Bueno, por ejemplo, los médicos. Los médicos no es lo mismo analizar el acto médico que analizarlo a la luz de un hombre común, ¿no? El acto médico lo tenemos que analizar, el hombre común sería de acuerdo a la práctica o el conocimiento médico de ese momento. Pero en este caso, en el caso de los casos comunes, lo tenemos que analizar a la luz de un hombre común. ¿Era previsible que el llamado 911 provoque el daño o las lesiones a esta persona por atropellar? No. ¿Era previsible que el patrullero a alta velocidad en la calle pueda atropellar? Y sí, era previsible, puede causar el daño, este daño. Entonces, el principio es, a través de la teoría de la causalidad adecuada, esta es la teoría que toma el Código Civil de Belsarfi en los artículos 901 en adelante, que lo tomó también el Código Civil y Comercial de Nación, y que también en la ley 26.944 toma la teoría de la causalidad adecuada como elemento de la responsabilidad y como elemento que tiene que analizarse a la luz de esta idea, la idea de previsibilidad. Esto para determinar a quién se le atribuye. Y la otra función que tiene el daño es la de establecer los límites de las consecuencias que se deben reparar. Supongamos que en el caso que veníamos teniendo, que pusimos nosotros, la persona que fue atropellada, además de las lesiones que tuvo de haber tenido que hacer un tratamiento en un hospital por unos días, etcétera, etcétera, esa persona estaba yendo a cerrar un negocio con otra persona, y ese negocio era para, no sé, para obtener una ganancia, para tratar para obtener una ganancia para su empresa, para una empresa que tenía riesgo de quiebra, que como no puede ir porque fue atropellado por el patrullero, no puede ir a cerrar ese negocio, esas ganancias, esa expectativa de ganancia no la pudo obtener, y esto provocó entonces que la empresa que tenía, una empresa unipersonal, caiga en quiebra. Cuando nosotros analizamos la responsabilidad, vamos a analizar cuáles son las consecuencias que son indemnizables. La primera pregunta que les hago ¿es indemnizable el daño o las lesiones que sufrió por haberlo atropellado? Sí, es una causalidad, es una consecuencia directa de ese daño. Ahora, ¿el Estado tendría que ser responsable de la quiebra unipersonal porque no pudo cerrar ese negocio? Y nosotros vamos a decir que no. ¿Y por qué decimos que no? Porque justamente esa idea de previsibilidad en el daño determina que esa consecuencia es una consecuencia en la que nosotros la vamos a considerar, de acuerdo a lo que dice la doctrina, una consecuencia remota.
¿Y qué es una consecuencia remota? Son las consecuencias indirectas que no son previsibles. Entonces, ¿cuál es el daño que debe responder, por el cual se debe responder? Se debe responder por los daños que son una consecuencia directa y por los daños que son consecuencia indirecta previsibles. No se tiene que responder por los daños que son consecuencias indirectas imprevisibles, porque esas son las consecuencias remotas. Entonces, como ven ustedes, la relación de causalidad es el primer obstáculo o el primer limitador de esa reparación plena del daño. El primer limitador. Y el límite está dado entonces porque deben ser reparadas las consecuencias directas o las indirectas previsibles, no las demás. En resumen de todo esto, la relación de causalidad es el elemento que liga el daño con la acción o la omisión. Nosotros hay distintas teorías, tomamos la teoría de la causalidad adecuada, lo tomamos así porque la reforma del 68 del Código Civil de Beresarkian, el Código Civil y Comercial y la Ley de Responsabilidad del Estado toman la relación de causalidad adecuada como elemento, como teoría para analizar la relación de causalidad, y es la que tiene dos funciones: determinar a quién se le atribuye el daño y establecer los límites. Y la particularidad para analizar la relación de causalidad es que tengamos en cuenta es la previsibilidad del daño. Y la previsibilidad del daño está dada por la previsibilidad que tiene el hombre común con la particularidad de que cuando se da un caso especial, por ejemplo el caso del médico, el nivel de previsibilidad es mucho más grave. ¿Cómo vienen hasta acá? Bueno, todo bien. Seguimos entonces, si no hay preguntas. Vamos a hacer un pasaje bastante rápido, pero es como para que tengamos como antecedente y después nos vamos a detener, más o menos tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo, un poco a cómo fue la evolución del reconocimiento del factor de atribución de responsabilidad por actividad lícita del Estado. Esto es la idea de falta de servicio y qué significa la falta de servicio. Yo describí un poco, surge de la doctrina, también lo describe de esta manera, como que podemos hablar de 5 etapas en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. 5 etapas que en realidad la responsabilidad del Estado en las primeras etapas era de demandabilidad del Estado, más que reconocimiento de la responsabilidad. Porque en las primeras etapas lo que se fue reconociendo es la posibilidad de demandar al Estado. Digamos que en una primera etapa, del año 1800, fines de 1800, después de la Constitución del 53 en adelante, tenemos que hablar de una etapa de irresponsabilidad del Estado. La idea de la máxima del rey no puede dañar, una máxima del derecho inglés, un poco tomada nosotros con la idea de soberanía, se entendía que las funciones del Estado, el fin público que tiene, el fin de satisfacer el bien común, determinaba que el Estado no podía ser demandado y el Estado no podía, porque el Estado no podía dañar. Digamos que la primera evolución a esta demandabilidad del Estado, posibilidad de demandar al Estado, se presentó en el año 1874 con el dictado de la ley 675, que habilitó a través de la venia legislativa la posibilidad de demandar al Estado. ¿Qué era la venia legislativa? Era el pedido del dictado de una ley que autorizaba nada más que a demandar, o sea, una suerte de autorización de legitimar para demandar al Estado, no más que eso. Después la otra evolución fue la ley 3952 a este proceso. La 3952 es la ley de demandas contra la nación desde el año 1900. Quizás ustedes recuerdan esta ley porque cuando hablaron, alguno que trató el tema de la ejecución de sentencias contra el Estado, el artículo 7 de esta ley habla del carácter declarativo de las sentencias contra el Estado, y a raíz de ese artículo se empezó a desenvolver todo un desarrollo acerca de cómo se ejecutaban las sentencias contra el Estado. Pero lo que nos interesa a nosotros es que particularmente esta ley habilitó a hacer un reclamo administrativo previo, o sea, sacó esta idea de la necesidad de la venia legislativa para los actos de gestión. Entonces, este reclamo administrativo previo, algo parecido
a lo que reconocemos de la ley de procedimiento administrativo ahora nosotros, si bien en esa época no se reconocía la vía reclamatoria o la vía recursiva, simplemente la vía reclamatoria, era solo para los actos de gestión. En esa época se veía o la doctrina hablaba de la doble personalidad del Estado, por actos de imperio y por actos de gestión. En este contexto, digamos que el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por los actos de gestión, si nosotros lo vemos como reconocimiento de la responsabilidad por incumplimiento de los contratos, en realidad no tuvo mucha discusión, porque esto era como reconocido, el incumplimiento de los contratos, ya sean administrativos. En esa época no había la discusión que tuvimos después acerca de la existencia de contratos administrativos. Ustedes seguramente vieron contratos y vieron que algunos autores, Mayral hablaba de la peligrosidad de reconocer la figura del contrato administrativo. Otros autores hablaban de que todo contrato que celebra la administración son contratos administrativos. Y la verdad que nosotros siempre reconocemos en la ley que el Estado puede celebrar tanto contratos que se rigen por el derecho público como por el derecho privado. En esa época quizás toda esta distinción no había, pero se reconocía que cualquiera fuera el contrato que celebre el Estado, si había un incumplimiento debía responder. Después viene la otra etapa de la evolución de la demandabilidad, y esto es con la 11.634, donde se prevé una demandabilidad plena. Esto es, se deja de lado la venia legislativa y se prevé un reclamo administrativo previo, nada más que reclamo, tanto por los actos de gestión como por los actos de imperio, y esto empieza a abrir la puerta para el análisis de la responsabilidad del Estado, que ahí, años siguientes, empezó con el primer reconocimiento de la Corte respecto a la responsabilidad del Estado, que fue el caso de Voto, el famoso caso de Voto que ahora vamos a hablar así muy rápidamente. Y la última parte de la evolución de la responsabilidad del Estado fue con el dictado de la Ley 26.944. Ustedes saben que hasta el año 2014 no había una ley específica que regule la responsabilidad del Estado, y digamos, le dio un marco normativo que aclaró algunos aspectos. Generalmente tomó toda la evolución de la doctrina y la jurisprudencia en los últimos 100 años, pero hay algunos aspectos en particular, pero siempre es bueno tener ese marco normativo. Y esto es a nivel nacional, ¿no? Como les dije antes, como es legislación pública local, cada una de las provincias puede regular el marco de regulación de la responsabilidad del Estado de manera independiente, individual y diferente. Ahora vamos a ver entonces esa evolución, cómo fue dándose cuando hablemos del factor de atribución, pero lo primero que tenemos que hacer es esta distinción, porque vamos a hablar de una parte de la responsabilidad, que es de la responsabilidad por actividad legítima. La ley 26.944 establece dos supuestos de responsabilidad. Uno, por actividad u omisión ilegítima, y el otro por actividad ilícita o legítima. Y dentro de la actividad legítima vamos a encontrar responsabilidad por actividad de la administración, responsabilidad por actividad del poder legislativo y responsabilidad por actividad u omisión del poder judicial. Respecto de la actividad lícita, solo vamos a encontrar responsabilidad por actividad del poder legislativo y por responsabilidad por actividad del poder ejecutivo. No existe responsabilidad porque la ley lo establece, porque aparte la Corte también lo estableció así, de esta manera, ya con anterioridad a la ley. No existe responsabilidad de la actividad jurisdiccional por actividad lícita. O sea, para responsabilizar al Estado por actividad jurisdiccional, previamente tiene que haberse declarado la ilegitimidad del acto jurisdiccional. Después lo vamos a ver en particular. Dentro de este esquema, o de esta clasificación que hicimos, nosotros vamos a empezar a hablar o a ver la evolución de los elementos de la responsabilidad por actividad ilegítima. Como les dije antes, nosotros, como estamos subsumiendo, analizando la responsabilidad del Estado dentro de la idea de responsabilidad de daños, los elementos que tienen que presentarse son los mismos: una acción u omisión, un daño, un factor de atribución, una relación de causalidad, ¿no? Y la antijuridicidad en este caso. Particularmente cuando nos vamos a referir a la falta de servicio, ¿a qué elemento nos estamos refiriendo? Al factor de atribución. ¿Cuál es el factor de atribución? El factor de atribución es el fundamento que da el derecho por el cual se debe trasladar la consecuencia dañosa a la persona
viste que era raro, algo le tenemos, hablan del amor. Perdón, ahí está. Ahí, escuchaba una voz ahí que me de alguna manera interrumpía, pero estamos de nuevo. Lo que decía es el factor de atribución es esto de los fundamentos que el derecho da para atribuirle o trasladar la consecuencia dañosa de la persona que lo sufrió a la persona que tiene que responder. La falta de servicio en la actualidad es el factor de atribución por el cual se debe achaca o se le endilga responsabilidad al Estado por la actividad ilícita del Estado. Esto tuvo una evolución, vamos a hacer un repaso muy rápido de esto porque nada más para tener el marco histórico de cómo llegamos acá, es a través de tres casos que ustedes seguramente conocen. Uno es el caso Tomás Devoto, el otro Ferrocarril Oeste, y el otro es el caso Badel, ¿no? En Tomás Devoto, la Corte, el sustento fáctico, la plataforma fáctica de este caso fue una empresa, Tomás Devoto, que había arrendado un campo que se le incendió por un defecto de un brasero de unos agentes de una red de un servicio telegráfico del Estado, agentes del Estado, evidentemente, que provocó el daño de Tomás Devoto, de esta empresa. Reclamo, y este es el primer caso que la Corte reconoce por actividad ilícita la responsabilidad del Estado, pero particularmente la reconoce sobre la base de dos artículos o dos fundamentos. Uno es el artículo 1109 del viejo Código Civil y el otro el artículo 1113. El artículo 1109, que basa una noción de responsabilidad por responsabilidad subjetiva basado en la culpa o la negligencia. Todo el que actúe con culpa o negligencia y cause un daño debe repararlo. Esto decía el 1109. Y el 1113, cuando me refiero al 1113, me refiero a la primera parte. En realidad, lo aclaro, pero en esa época la segunda parte del 1113 todavía no existía. La segunda parte del 1113 es la de el riesgo o vicio de la cosa, y ese fue incorporado en el Código Civil en el año 1968. Acuérdense que estamos hablando del caso Devoto, que es del año 1934. En este caso es la responsabilidad de la primera parte, que es la responsabilidad de los dependientes. La responsabilidad de los dependientes es una responsabilidad indirecta. Por lo tanto, la Corte entendía en ese momento que la responsabilidad del Estado era una responsabilidad subjetiva basada en la noción de culpa, la culpa de los agentes del Estado, y una responsabilidad indirecta, o sea, basado en la actividad que desarrollaron los dependientes del Estado. La primera evolución fue con el caso Ferrocarril Oeste. La plataforma fáctica o los antecedentes de este caso fue la emisión de un certificado de dominio erróneo. Esto provocó que Ferrocarril Oeste pierda un juicio de reivindicación, por lo cual le quitaron el bien que había comprado de una persona que no era el titular del bien, y esto provocó la demanda de daños y perjuicios por parte de Ferrocarril Oeste. La Corte evoluciona en el argumento y da un giro, y entonces trae por primera vez esta idea de falta de servicio. La Corte dice, tomando la doctrina francesa, que el daño o el factor de atribución en estos casos no era el artículo 1109, o sea, la responsabilidad subjetiva, sino que era una responsabilidad objetiva, una responsabilidad basada en la falta de servicio. ¿Qué es la falta de servicio? Esta idea de que cuando alguien, el Estado, se compromete a brindar un servicio y lo hace de manera irregular, y esto causa un daño, debe responder por esa irregularidad. Esta es la falta de servicio. Tenemos que entender que cuando habla de falta de servicio lo comprende dentro de la idea de servicio público, pero servicio público comprendido con la idea del derecho francés, o sea, servicio público entendido como toda la actividad del Estado, no un servicio público ceñido al concepto actual que tenemos del servicio público, limitado a algunas actividades comerciales o industriales, sino servicio público como toda actividad del Estado. Por lo tanto, cualquier actividad que asumía el Estado y que se practicaba, se desenvolvía de manera irregular, y esto causaba un daño, por esto tenía que responder el Estado. Sin perjuicio de esto, el Estado también, la Corte también invocó el artículo 1103, o sea, siguió diciendo que la responsabilidad era una responsabilidad indirecta. Y la última parte de la evolución de la jurisprudencia de la Corte, y después también es la que tomó la ley de responsabilidad del Estado, fue con el caso Tomás Devoto, con el caso Badel, que esto es del año 85, ¿no? Que en este caso
la plataforma fáctica, o sea, los antecedentes del caso eran igual que en Ferrocarril Oeste, era la emisión de un certificado de dominio erróneo que determinó evidentemente la compra de una persona que no era el titular del bien de dominio, y esto generó una responsabilidad del Estado. Pero la particularidad acá, la importancia de esto es cómo evolucionó el criterio de este factor de atribución de falta de servicio, donde la Corte establece que este es el único elemento que debe argumentarse, debe invocarse para endilgar responsabilidad al Estado por su actividad ilícita, por la acción u omisión antijurídica, que es la falta de servicio, que es una responsabilidad directa y objetiva. Cuando dice que es directa, lo saca de esta idea de la teoría del órgano, diciendo que los empleados o los dependientes del Estado son órganos del Estado, por lo tanto es como si el Estado es el mismo Estado, el propio Estado el que estuviera actuando. Por lo tanto, en la actualidad, basado en la falta de servicio, esta idea del 1112, o que también toma la ley 26.944, es una actividad, es un factor de atribución que se caracteriza por ser un factor de atribución directo y objetivo. Directa, porque la falta, aunque deriva de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio, al Estado. Y objetiva, porque no es un juicio sobre la conducta de los agentes, sino sobre la prestación de servicio. Por lo tanto, no debe acreditarse acá la culpa o la negligencia. De hecho, puede no citarse al agente acá o al empleado del Estado que haya causado el daño, simplemente por haber comprometido la responsabilidad o haber comprometido el servicio, es el Estado el que tiene que responder de manera directa. ¿Cómo vamos hasta acá? Todo bien, doctor. Muy bien, podemos seguir entonces. Nos quedan 20 minutos todavía. Esto es, yo les diría que en la proyección que tengo les digo que estamos en un problema. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos, después voy a ir regulando quizá la clase que viene. Quizá tenga que sacar algunos temas que tenía en agenda. Nosotros vimos la actividad, dividimos entonces la responsabilidad por actividad lícita y la responsabilidad por actividad ilícita. Dijimos que los elementos que deben presentarse para la actividad ilícita y legítima eran los mismos que para la responsabilidad para los particulares, y particularmente la detención en el análisis, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, fue sobre el factor de atribución. Y el factor de atribución dijimos acá, o sea, cuál es el fundamento que el derecho establece por el cual debe resarcirse el daño. Ese factor de atribución fue la falta de servicio, perdón, discúlpenme, la falta de servicio, y ahí nos detuvimos. Ahora vamos a analizar la actividad o la responsabilidad por actividad lícita. Vamos a partir de la idea que, en principio, tienen que presentarse los mismos elementos. Estos elementos que están descritos acá son los elementos que la Corte dice, los elementos que también establece el artículo 4, la Ley de Responsabilidad del Estado, pero si ustedes lo piensan con un poco de detalle, van a ver que acá también se presenta la acción, se presenta el daño, se presenta la relación de causalidad, se presenta, acá no hay antijuridicidad, evidentemente por una actividad lícita, y se va a presentar un factor de atribución. ¿Cuál es el factor de atribución? ¿Cuál es el motivo, el fundamento por el cual el derecho determina que el Estado debe responder en los casos en los cuales se presenta un caso de responsabilidad por actividad lícita? El sacrificio especial. Este es el factor de atribución, el sacrificio especial. Este sacrificio especial que la Corte lo saca de esta idea del artículo 16 de la Constitución Nacional, que es la igualdad ante las cargas públicas. Esta idea de igualdad ante las cargas públicas se debe entender como que todos podemos sufrir un detrimento de nuestra propiedad, en sentido amplio de propiedad, del derecho de propiedad, un detrimento en pos de sostener al Estado por el fin público y el bien común por el cual el Estado actúa, ¿no? Ahora, este detrimento de la propiedad, ¿no?, de nuestros bienes, tiene que ser en condiciones de igualdad. Esto es un poco el resumen del artículo 16 de la Constitución Nacional. Cuando una persona, para sostener al Estado, sufre un sacrificio especial,
en esa detracción de su propiedad, el fundamento del Estado, de la Corte, por el cual justifica la responsabilidad por actividad lícita, es para volver a equiparar a esa persona que sufrió un sacrificio especial como para que no tenga una carga pública mayor de la que tiene el resto de la sociedad. ¿Se entiende? Ahora vamos a verlo en casos prácticos, entonces lo vamos a entender mejor. Pero esta es más o menos la idea, y esta es la idea del factor de atribución del sacrificio especial. Por ejemplo, si una persona importa una mercadería, esa mercadería que es importada está en aduana para ser despachada a plaza, y antes de ser despachada a plaza, el Poder Ejecutivo dicta un decreto para proteger la industria local, donde prohíbe la importación de esa mercadería, esta actividad del Estado es legítima. Lógicamente, el objetivo de esta ley, ¿cuál es? Proteger la industria nacional. Proteger la industria nacional es legítimo. Esto nadie podría endilgarle ilegitimidad o plantear inconstitucionalidad de una norma así. Ahora, esto provoca que una persona que a la luz de un ordenamiento jurídico anterior importó una mercadería, la tiene en aduana y no la puede despachar a plaza. Ese gasto, esa inversión que hizo, esa proyección de ganancia, después vamos a ver qué pasa con esto de la proyección de ganancia, ¿no? Pero esa proyección que tenía de obtener una ganancia determina que tenga que ser indemnizado, porque esa persona en particular, y en este supuesto en especial, sufrió lo que la doctrina entiende como un sacrificio especial. Ese sacrificio especial tiene que ser reembolsado a través del resarcimiento que se reconoce en estos casos de actividad ilícita. La idea del sacrificio especial, la Corte lo mencionó por primera vez en Establecimiento Gratri. Fue algo parecido, fue Establecimiento Gratri le había vendido, el antecedente de hecho fue ese, que le había vendido al Estado unos productos. Después de haberla vendido, antes de entregar los productos, ese bien o esos productos fueron gravados con un 10% por un impuesto, pero la Corte en este caso rechazó, entendió que el impuesto afectaba a toda la sociedad, no particularmente a esta empresa, Establecimiento Gratri, y por lo tanto reconoció y mencionó por primera vez que para que se presente un caso de responsabilidad lícita, aparte de todos los demás requisitos y elementos, tenía que presentarse esta idea de sacrificio especial, que no se presentaba en el Establecimiento Gratri. Entonces, a todos los elementos ahora le agregamos uno más para actividad lícita, que es el sacrificio especial. La Corte también agrava uno de los elementos que analizamos nosotros, que es la relación de causalidad. Y entonces dice que cuando se da un supuesto o una pretensión en donde se discuta la responsabilidad por actividad lícita, la relación de causalidad tiene que ser directa, inmediata y particularmente agrega este concepto que es exclusiva. ¿Qué es esto de la relación de causalidad exclusiva? Ustedes vieron que cuando tratamos la responsabilidad podemos hablar de una causa que provocó el daño, o podemos hablar de concausas. A veces en el derecho privado, o también en el derecho por actividad ilícita del Estado, cuando hay más de una causa que fuera previsible que cause el daño, estas causas en el juicio se ponderan cuál tuvo mayor impacto en el daño, y entonces se valoran y se establece un 70% por una causa, un 30% tiene que responder el otro por la causa. Si no se puede establecer un porcentaje, se establece generalmente un 50% a las dos causas. Entonces, cuando hay una concausa, una de las causas no queda eximida de responsabilidad, sino que las dos responden. Lo único que se pondera o se valora en qué grado tiene que responder cada una. Esto es lo que se pondera en todos los casos. Ahora bien, en responsabilidad por actividad lícita, esto no es así. Cuando existe una concausa, aparte de la causa del Estado, el Estado no debe responder. Vamos a ver el caso de Ledesma, que es el primer caso que le digo. El caso Ledesma es el caso de la azucarera. Ustedes conocen el azúcar Ledesma, ¿no? Es una empresa azucarera que bueno, en algún momento las empresas azucareras, la industria azucarera tuvo una crisis muy grande en la Argentina, particularmente porque había una sobreoferta de azúcar en el mercado interno, y esto hacía que se esté desplomando el precio del azúcar, y hacía que muchas empresas azucareras vieran riesgo de quiebra, ¿no? Frente a esto, evidentemente se
desarrolló una actividad de fomento, una regulación específica para la industria azucarera, donde se le dieron algunos beneficios a las empresas azucareras, pero por el otro lado se impusieron algunas cargas. Una de las cargas que se impusieron fue que debía exportarse una parte, un porcentaje del producto que producía, perdón, valga la redundancia, ¿no? de lo producido por la empresa, una parte tenía que exportarse, aunque esa exportación fuera por debajo del costo de producción. Ledesma acá en quiebra, en concurso, no recuerdo si era quiebra o concurso, y entonces inicia una demanda contra el Estado Nacional por actividad lícita. No cuestiona la regulación del Estado, sino que se somete a esa regulación, sabe y entiende que era para la protección del mercado interno, pero determina o establece o invoca que fue la regulación, esa regulación del Estado, la que determinó que Ledesma caiga en quiebra. Después de todo un análisis que hace la Corte, de todos los hechos que dieron fundamento a esta demanda, particularmente establece que acá no fue solamente la obligatoriedad de exportar esa parte de la producción al exterior aún a bajo costo la que determinó la quiebra, sino que la quiebra fue también por otros factores. O sea, hubo otras causas que provocaron la quiebra. Por ejemplo, invocó la Corte la caída del precio en el mercado interno del azúcar. Esto también provocó, y esto no era un producto de la actividad o la omisión del Estado, era producto del mercado, era porque había una sobreoferta de azúcar en el mercado interno. Sobre esta base, la Corte entonces entiende que cuando se debata la responsabilidad por actividad ilícita del Estado, se va a tener en cuenta que no debe existir una concausa, porque si existe una concausa, en este caso, no debe responder el Estado por actividad ilícita. Entonces, le agregó un elemento más, sacrificio especial, y le agregó con mayor gravosidad, déjenme llamarlo así, mayor gravosidad el elemento de relación de causalidad, donde le agregó el tema de la exclusividad. Y después la ley, como para cerrar el tema de los elementos para la relación por actividad ilícita, y también lo venía diciendo la Corte, sostuvo que también se debía presentar, pero esto lo hizo particularmente en el caso Colombia, que es del año 1992, que se tenía que presentar también otro elemento que era la ausencia de deber jurídico de soportar el daño. ¿Cuál es la plataforma fáctica del caso Colombia? Colombia es una entidad financiera que tenía evidentemente una relación de sujeción especial con el Banco Central y que fue afectado por distintos tipos de descuentos, ¿no? Por distintas reglamentaciones del Banco Central que le generaron un daño o un detrimento de su propiedad que hicieron que reclame el Estado por esa afectación de la propiedad de Colombia. Acá la Corte, este es un elemento muy específico, y la Corte dice que hay ciertas personas jurídicas o personas humanas que tienen un estado de sujeción especial. Esto lo entendió así, un estado de sujeción especial con el Estado. En este caso es el estado de sujeción especial, ese vínculo especial por la función pública que cumplen las entidades financieras, tenía un estado de sujeción especial con el Banco Central que determinan que el Estado, el Banco Central en este caso, puede regular a través del ejercicio del poder de policía de manera más gravosa que lo podría hacer en un estado de relación común y no bajo ese marco de estado de sujeción especial. Entonces, en este caso, dijo que Colombia, como entidad financiera y en virtud de ese estado de sujeción especial, no se presentaba la ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Contrariamente, entonces tenía el deber jurídico por ese estado de sujeción especial de soportar el daño. Entonces, nosotros vimos la actividad ilícita, dijimos que eran todos los elementos que habíamos visto inicialmente para la responsabilidad en general, y particularmente dijimos que nos íbamos a detener el factor de atribución, que era la falta de servicio. Ahora estamos viendo la actividad lícita, y lo concluimos ahora acá, diciendo que son los mismos elementos, daño, imputabilidad material a un órgano, la relación de causalidad también, pero la relación de causalidad, la Corte y la ley también ahora dice que tiene que ser exclusiva, que debe existir la ausencia del deber jurídico de soportar un daño, caso Colombia, la Corte y después la ley,
y el sacrificio especial que empezó con establecimiento Gratri, que no lo reconoció en ese momento, pero que evidentemente se fue reformulando y se fue desarrollando la doctrina de la Corte, y que terminó siendo el factor de atribución, que lo refleja el artículo 4 de la Ley de Responsabilidad del Estado y el artículo 16 de la Constitución Nacional. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Vamos, yo creo que quedan 10 minutos, ¿no? Estos 10 minutos vamos a terminar con el tema de responsabilidad por actividad lícita. Y sé que mañana voy a estar dedicado no sé cuánto tiempo para tratar de ver cómo concentrar en la próxima clase todo lo que nos queda pendiente todavía. Voy a hacer el esfuerzo, prometo. Para terminar con el alcance, con la responsabilidad por actividad lícita, tenemos que ver una particularidad, y con esto ya terminamos por lo menos en el día de hoy. El alcance de la responsabilidad por actividad lícita, nosotros habíamos hablado que el principio es el reconocimiento del resarcimiento pleno, ¿no? Por actividad ilícita. Pero en la actividad lícita, la ley de responsabilidad del Estado, en el artículo 5, tomó una parte de la doctrina minoritaria de la Corte, anterior a la ley, que fijaba y tomaba también por analogía la ley de expropiación. La ley de expropiación no es otra cosa que una ley especial en materia de responsabilidad por actividad lícita, ¿no? Esto es cuando se afecta un bien público, se afecta un bien a utilidad pública, y este bien se saca del dominio de la persona a quien pertenecía, pagando una suma de dinero. Y esto se establece en la ley, en el artículo, si mal no recuerdo, el artículo 10 de la ley de expropiación, se establece cuáles son los rubros indemnizatorios, y la ley decía el daño emergente y no así el lucro cesante. Se pagaba el valor objetivo del bien, no el valor afectivo y el valor personal. Esto parece simple, la Corte había ido y venido, la Corte dictó con distintos criterios en el fallo Sánchez Granel, en el fallo Juncalán Forestal, en el fallo Cantón, en el fallo Motorons, y después en el fallo El Jacarandá, definitivamente, anterior a la ley, había establecido que el daño tenía que ser un daño completo, ¿no? Un daño que sea integral. Y ese daño integral entendía la Corte que era un daño que debía comprender por actividad, por responsabilidad lícita, el daño emergente y el lucro cesante. Había un voto en disidencia de Hayton, que hoy renunció a la Corte, me enteré, un voto en disidencia de Hayton que decía que tenía que tomarse este criterio restrictivo, que era el criterio de la expropiación, y después la ley de responsabilidad del Estado tomó este voto minoritario y estableció qué era lo que incluía o no se debe incluir dentro de la actividad de responsabilidad por actividad lícita. Y acá estableció que se incluye el daño emergente, después vamos a ver cuáles son los rubros, ¿no? El daño emergente, esto es el valor objetivo del bien, cuando son bienes muebles o inmuebles es el valor de mercado, ese es el valor objetivo del bien. Cuando comprendemos el valor objetivo del bien, evidentemente nos desprendemos del valor afectivo y personal, por eso decimos que no incluye. Esto es cuando fuera un bien inmueble, por ejemplo, el que venga de mi familia, ¿no? de mi familia este bien, no puede agregarle valor cuando me lo expropian o cuando se ve afectado por una actividad o por una responsabilidad por actividad lícita del Estado. Particularmente, y esto después si quieren nos extendemos, yo lo digo por lo menos de manera rápida, si tenemos tiempo hablaremos de los servicios públicos, de las concesiones de servicio público, de la responsabilidad del Estado en esta materia, ¿no? Pero particularmente quiero dejar algo respecto de este tema del lucro cesante, porque dicen no debe responderse por lucro cesante. Esto parece terminante, ¿no? Parecería que la ganancia dejada de percibir el lucro cesante no debería indemnizarse. Sin embargo, hay algunos supuestos donde necesariamente el valor objetivo del bien es el lucro cesante. ¿Y en qué casos pasa esto en particular? En la concesión de los servicios públicos. ¿Cuál es el valor de
los servicios públicos, el valor de la concesión del servicio público. El valor es los caños por donde se transporta el agua, por donde se transporta el gas, las redes donde se transporta la electricidad, ¿no? El valor es los edificios que tiene el servicio, los automóviles que se utilizan, las computadoras, el software que se utiliza para prestar el servicio. Ese no es el valor del servicio de concesión del servicio público. El valor del servicio público es la tarifa, o sea, la tarifa que va a cobrar el concesionario del servicio público durante el lapso que dure la concesión, ¿sí? Esto es, ustedes saben que los servicios públicos en la Argentina, después si quieren hablamos, a partir de la década del 90 se privatizaron, esto que se llamó delegación transestructural de cometidos, no fue una privatización, no se vendió, sino que se concedió la explotación de los servicios públicos, ¿no? Y esta delegación de cometidos del Estado se hizo a través de las concesiones de servicios públicos, que en algunos casos fueron de 35 años, 45 años y 99 años en el caso de la concesión del servicio de distribución de electricidad. ¿Cuál es el valor de la concesión del servicio de distribución de electricidad, por ejemplo? Son los 99 años de tarifa que va a cobrar ese concesionario. Por lo tanto, si se socava con alguna medida legislativa o administrativa el valor de esa concesión, aun cuando fuera actividad lícita, si se expropiara esa concesión, debe pagarse lo que nosotros reconocemos como lucro cesante. O sea, esa ganancia que deja de percibir evidentemente el concesionario, porque ese es el valor objetivo del bien. Por lo tanto, dentro de esta idea, si quieren después nos explayamos más, ahora se nos está acabando el tiempo sobre este punto, porque quizás es un poco complejo, pero podemos explayar un poco más. Dentro de la idea de valor del daño emergente y valor objetivo del bien, tenemos que tener en cuenta que en algunos casos esta idea no nos sirve para responder necesariamente a toda responsabilidad por actividad lícita que el Estado sea condenado, por ejemplo, en el caso de las concesiones de los servicios públicos, particularmente porque después el Estado tuvo que ir a litigar en el ámbito internacional respecto de estas causas. Vamos a ver si, les repito, tenemos tiempo. Particularmente yo trabajé en esas causas en algún momento, y por el otro lado se ven y está pendiente siempre esta idea de los cambios de las funciones del Estado y la expropiación evidentemente o eventualmente que podría hacerse respecto de las concesiones de servicio público, con lo cual no lo podríamos encuadrar o subsumir dentro de esta limitación, es decir, como no tiene que resarcir el daño, el lucro cesante no tendría que resarcirse esta ganancia dejada de percibir por las concesiones, porque esto podría acarrear y provocar responsabilidad internacional del Estado. Bueno, yo acá dejo, la verdad es que, les repito, les agradezco nuevamente el dejarme participar con ustedes. Tenía la pretensión de que hubieran sido un poco más activos, quizás esta parte es muy teórica y esto lo entiendo. También eso hubiera generado quizás un poco más de debate y menos tiempo, ¿no? Por el otro lado sí que sería la parte negativa de esto, pero nuevamente les agradezco esto, me parece que es importante para mí hablar de estos temas dentro de este ámbito, y yo voy a acompañarlos entonces el jueves que viene. Espero que resulte también de interés lo que hablemos el jueves que viene, y cualquier pregunta que tienen, yo después un poco me voy a poner un poco más en tono cómo funciona el foro, pero cualquier cosa, yo después con Andrea, la conozco a Andrea, así que con Andrea voy hablando de esto y ella me va a poner un poco a tono, y ustedes cualquier pregunta que tengan sobre este tema, sobre cualquier aspecto de la responsabilidad o sobre el planteo que se hizo en el foro, me lo plantean, ¿no? Esto sin ningún lugar a dudas, y vayan si quieren planeando para la próxima clase. Así que un gusto conocerlos, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias por toda la explicación. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Nos vemos. Bueno.